Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite estar reunidos, compartiendo. Es un privilegio enorme lo que Dios nos da de permitirnos estar reunidos aquí en su casa, con la comodidad de estar en la casa de Dios, teniendo un techo, unas sillas. Es hermoso. Valoramos todo esto que Dios nos ha permitido. Sí. Qué hermoso. Por eso cuando aprovechemos todo esto, disfrutémoslo y aprovechémoslo al máximo. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a darle gracias a Dios y a orar para que su palabra sea haciendo el efecto que la palabra hace en el cristiano y que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que así suceda. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, tu misericordia para siempre eres. Señor, gracias por permitirnos hoy compartir, Señor, acerca de tu palabra. Gracias porque nuestros corazones, Señor, vienen disponibles para que tú hagas lo que tú has preparado para hacer hoy en nosotros. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que quites todo impedimento que pueda existir, todo obstáculo, para que nosotros podamos recibir aquello que ya tú, Señor, has determinado. Hoy te rogamos que todo lo que tienes preparado sea impartido en nuestras vidas. Y te damos gracias por hacerlo como tú, Señor, has determinado hacerlo. Gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y quiero invitarles, amados, a que vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Vamos a compartir un poco acerca de este mensaje. Hebreos capítulo 12. Vamos a estar en los versículos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la escritura. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Wow. Hay algo que no podemos nosotros ignorar, que no podemos olvidar, y es que las promesas que Dios hace, Dios las cumple. Amén. Amén. Y todo lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tal vez no hemos visto algunas cosas que queremos ver. Tal vez hemos visto algunas cosas que no queremos ver. Pero el tiempo de cumplimiento viene. Amén. En el nombre de Jesús. Pero para que las cosas sean cumplidas, para que lo que Dios estableció se empiece a dar, debemos prepararnos. Debemos alistarnos. Debemos perseverar en el Señor. Que lo que vemos o lo que no hemos visto no impida que nosotros seamos perseverantes.
aunque no hayamos visto algunas cosas, sigamos perseverando. Aunque lo que estamos viendo no sea agradable, sigamos perseverando. Porque el cumplimiento viene. Y así como el amor que Dios tiene con nosotros, la fidelidad que Dios tiene con nosotros, no depende de nosotros, sino de que nuestra perseverancia no dependa de lo que vemos o lo que no vemos, sino que nosotros sigamos adelante, siempre constantes, en la búsqueda incansable de la presencia de Dios en nuestra vida, con permanencia. Dios se encargará de todo. Dios tiene el control de todo. Pero nosotros muchas veces le decimos, Señor, toma el control. Pero nosotros cambiamos el canal. Si le entregamos al Señor el control, entreguémoselo. No estorbemos en nuestro propio proceso. Nosotros mismos nos convertimos en estorbo para el proceso de crecimiento nuestro. O permitimos que alguien más influya en ese crecimiento, en esa carrera. Para nosotros lograr el cumplimiento de propósitos de Dios en nuestra vida, necesitamos disciplina. Necesitamos ser disciplinados. Y muchas veces no lo somos. O somos disciplinados para algunas cosas, pero para otras no. Necesitamos disciplina. Tener una disciplina constante, que no dependa de las circunstancias, que no dependa de la situación, que no dependa de las necesidades, de las adversidades. Ser disciplinados a pesar de estemos con quienes estemos. Que seamos ejemplos de disciplina para otras personas que no lo son. Ser disciplinado es aprender de Jesús. Ser disciplinados es imitar las conductas de Cristo. Vivir como Jesús lo hizo. Dios disciplina a sus hijos. Dios nos disciplina. A veces la disciplina es la corrección. Él nos corrige y nos prepara para vivir en su reino. Él nos prepara a nosotros. Amén. Pero nosotros muchas veces rechazamos la preparación. Y aún así queremos que se cumpla la promesa. Pero no podemos recibir la promesa hasta que no estemos preparados para recibirla. Y para prepararnos hay una disciplina. Hasta que no estés preparado, no recibirás el cumplimiento. Prepárate para el cumplimiento. La corrección debe recibirse con buena disposición del corazón. ¿Cómo recibimos nosotros la corrección? Si estamos con un corazón disponible para recibir esa corrección, o simplemente rechazamos la corrección, o le decimos, Señor, todavía no, déjame terminar de hacer esto y luego me corriges y me preparas para obtener la victoria. Y el Señor Jesús diciendo, de cierto digo que el que no abandone a su padre, a su madre, a su no heredará el reino. Queremos el reino, pero no queremos la preparación. Queremos los beneficios, pero no queremos los procesos. Debemos recibir entonces la corrección con buena disposición del corazón.
Solo aquellos que así lo hacen, solo aquellos que reciben esta corrección, verán en ellos frutos de justicia. Dios es un Dios justo. No pretendas que en la justicia de Dios Él te entregue aquello por lo cual tú no has hecho nada para recibirlo, mientras que otras personas que sí lo hicieron reciben el mismo beneficio que tú. Tenemos un Dios justo. El Padre quiere conducirnos a producir frutos de madurez. Ya tenemos un tiempo en el Señor. Ya hemos estado viviendo situaciones difíciles. Y no siempre porque la hayamos experimentado nosotros mismos, sino porque hemos visto situaciones adversas en otras personas y hemos aprendido de ello. No es que si no me pasa a mí no aprendo, no. Aprende de lo que sucede también en los demás. Si quieres ser un cristiano maduro, un cristiano que hereda promesas cumplidas, debes experimentar con gozo la corrección. Con gozo. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? A nadie le gusta que lo corrijan. Pero experimentarla con gozo demuestra madurez. Con humildad también. Con humildad. Y creyendo que es para nuestro propio bien. ¿Cómo lo recibimos? De edificación, de crecimiento, para que se pueda acabar el estancamiento espiritual. Necesitamos muchas veces esa corrección y permitirle al Señor que lo haga y recibirla con gozo. Y cuando lo hagamos de esa manera, seremos reconocidos por nuestro fruto. No es fácil. Y a veces nosotros decimos, wow, qué hermoso se mueve Dios en determinadas personas. Cómo Dios usa a estas personas. Me gustaría mucho que Dios me usara de esta manera, teniendo en cuenta, porque a veces admiramos a personas, o idolatramos a personas. Admiramos a personas, admiramos formas de cómo Dios les usa, admiramos comportamientos, ejemplos, admiramos personas que en momentos difíciles cómo salen adelante y perseveran aún cuando nosotros decimos en esta situación tal vez yo hubiese renunciado, pero admiramos a gentes así. Estas personas tuvieron que haber ya vivido procesos de corrección, de exhortación. Esto no se adquiere porque nosotros decimos, yo anhelo, Señor, que esto ocurra en mí. Esto se adquiere con procesos. Por eso debemos gozarnos y deleitarnos en el proceso. Dios es bueno. Amén. Y alcanzaremos los logros que necesitamos. Y alcanzaremos buena posición en la carrera de la fe. El versículo 1 que acabamos de leer dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Wow. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante. Pero ¿saben cuánto
de esa carrera ya hemos dejado atrás también, con altibajos, con piedras en el camino, con gran nube de testigos también. Han visto nuestra carrera, lo que llevamos de carrera. Pero la carrera no ha terminado. La carrera continúa. Y la carrera la estás corriendo tú. Y tú vas corriendo no solo porque Dios está contigo, pero las personas, cada quien está corriendo su propia carrera. La carrera que Dios determinó que cada uno corre. Cuando habla de que tenemos en derredor, indica a esas personas que nos rodean, esas circunstancias, esas condiciones que nos rodean. Es muy parecido al decir alrededor, pero alrededor es más parecido a decirlo en círculo. Aquí decimos en derredor, porque no es un círculo. Derecho. Ejemplo, nosotros decimos, estuvimos en derredor de una hoguera y nos sentamos a contar historias bíblicas. Hay otra palabra que se usa aquí que dice grande nube de testigos. Esos son los que te rodean. Tú eres la hoguera que arde, ¿verdad? Esa hoguera que arde en el fuego del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros hace que se vea su fruto en nosotros. Y los testigos están a nuestro alrededor. Pero aquellos testigos no son testigos ciegos. Algunos ni siquiera son testigos mudos, porque hasta te lo dicen. Mira cómo está, yo creo que esa llama se está apagando. Otros simplemente ven y, como les decía, admiramos a personas porque vemos al Espíritu Santo en ellos. Porque vemos que hay algo poderoso allí que el Señor está haciendo. Cuán hermoso es que nosotros seamos aquellas personas. Cuán hermoso es admirar a nuestros hermanos cuando crecen, cuando están fortalecidos en el Señor. Cuánto gozo deben darnos a nosotros ver cómo nuestros hermanos en Cristo crecen espiritual, física, materialmente. Debería ser un gozo para nosotros enorme saber que el Dios está respaldando, que no están creciendo de una manera inadecuada, sino de una forma correcta, porque el Señor los está bendiciendo. Sobre todo cuando sabemos que la carrera no ha sido fácil. Y nosotros tenemos esa grande nube de testigos. Y nuestra responsabilidad es darles a conocer a ellos que sí se puede con Cristo, que sí es posible con el Señor, que sí hay solución si tenemos a Cristo, que sí hay esperanza, porque Él es nuestra esperanza, que a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos a Dios en nuestra vida. Y esto en cualquier momento puede cambiarlo todo, transformarlo todo. Tal vez hoy estamos en una situación, pero tal vez dentro de una hora todo cambia. Nuestro Dios sorprende. Y nosotros el domingo fue tremendo cuando yo sentía decirles, vienen sorpresas esta semana. Y vienen sorpresas esta semana. En el nombre de Jesús, Dios nos va a sorprender. Y aquellos que ahora
son espectadores en derredor tuyo en esa carrera, pronto serán hogueras encendidas, porque tú les vas a dar ejemplo. Sé ejemplo en tu casa, sé ejemplo en tu hogar, sé ejemplo en tu esposo, en tus hijos, sé ejemplo en tu familia, porque los que no están corriendo la carrera se van a meter ahí a ese mismo camino, a correr esa carrera, a pelear esa batalla de la fe, porque te están viendo a ti lucharla, pelearla y adquirir. Están reconociéndote. Esa nube de testigos van a ser ahora los que van a correr en la carrera y van a tener otros testigos y van a llegar a otras personas. Pero nosotros debemos poner el ejemplo. Nosotros debemos correr bien la carrera. Nosotros debemos prepararnos para ser ejemplo de cómo correr, de cómo se corre la carrera de la fe. Nosotros debemos depender del Espíritu Santo para correr, para caminar, para andar en ese camino. No más nosotros, Él en nosotros. Tal vez nosotros mismos, ahora mismo, estemos en derredor y no estamos luchando la carrera como debemos luchar. No estamos en la pista que debemos estar. Debemos empezar a encaminar, a correr, a andar de la manera correcta. Dios nos llama a nosotros a arder durante la carrera, porque hay muchos testigos en derredor. A arder en el fuego del Espíritu Santo. Dice allí en Hebreos, en el capítulo 11, alguien me ayuda a leerlo. Vamos al capítulo 11. Habla de los héroes de la fe. Vamos a leer un poquito. El versículo 17. ¿Quién lo tiene? Amén. Adelante. Vamos a leer un poquito hasta donde tenga sentido. Porque es hasta el 29, pero nos vamos de largo. Vamos a leer. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Wow. Mira qué tremendo. Vamos a continuar hasta el 29. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Tremendo. Y esa es la carrera que nosotros estamos corriendo.
una carrera de la fe. Seguimos adelante, firmes en la fe. Amén. Una fe en la fe es de nuestro Señor Jesucristo. Estos héroes de la fe son ejemplos inspiradores de confianza y de obediencia con sus defectos, pero con su perseverancia, con sus debilidades, pero con las virtudes que Dios ha puesto en él, con todos sus pecados, pero firmes en el llamado, como nosotros, hombres, nacidos de hombres, escogidos con un propósito de Dios, como nosotros. Caminemos, luchemos, guerremos, peleemos esa buena batalla, corramos esa carrera, vayamos hacia adelante. Ellos se enfrentaron muchos desafíos, muchos obstáculos, pero se mantuvieron firmes en su fe en Dios. Que ningún obstáculo, que ningún desafío nos lleve a nosotros a renunciar al Señor o a menguar en el propósito de Él, sino que por el contrario, nos impulse a ir adelante. Cuando nosotros nos tropezamos contra una piedra, ¿qué es lo que pasa? ¿Caemos hacia atrás? No. Si tú vas corriendo y te tropiezas con una piedra, tú vas hacia adelante, tú no vas hacia atrás. La piedra no te echa hacia atrás, la piedra te echa hacia adelante. Camina, esfuérzate, avanza, sin detenerte. Lo que viene va a ser mayor, porque tú estás siguiendo a Cristo, ¿sabes? Él está alumbrando el camino por donde tú vas. Tú solo debes seguir. Sí, hay inconvenientes, sí, hay distracción, sí, hay cosas, pero ¿qué es lo que te va a hacer fuerte? Esas distracciones, esas personas, esas piedras, esos obstáculos, esos son los que te van a hacer fuerte. No rechaces la corrección, no rechaces los obstáculos, no rechaces los procesos. Y cuando estamos en procesos, es porque algo viene para nosotros. No hay ningún proceso que el Señor nos va a decir, lo voy a procesar eternamente. No, viene victoria. ¿La recibiste? Prepárate, viene otro proceso. Porque si quieres ir de triunfo en triunfo, tienes que ir de proceso en proceso. El triunfo de ayer no es suficiente para hoy. Vive cada día tu vida. Cada día tiene su propio afán. Cada proceso tiene su propia victoria. No vamos a crecer si no vivimos los procesos. El versículo continúa diciendo, despojémonos de todo peso. Estamos en Hebreos 12, ¿verdad? Sí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Del pecado que qué? Que nos asedia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué me ayuda? El pecado nos asedia, Nos persigue. nos persigue. La carne, viviendo nosotros. Nos acecha. Acecha. Bueno, cuando un ejército asediaba una ciudad, ponían una ciudad en asedio, era porque estaban alrededor, cortaban suministros de agua, que no les fuera posible tener conexiones con otras posibles naciones de afuera que los pudieran ayudar. O sea, los rodeaban y los bloqueaban por completo.
había un bloqueo en el camino, un bloqueo en la carrera. Ponían obstáculos en la carrera para que tú no avanzaras como deberías estar avanzando. Qué hermoso es correr la barrera sin obstáculos, la carrera sin obstáculos. No va a pasar. No va a pasar. Porque Dios quiere que tú superes los obstáculos, no que tú los evites. Y a veces nosotros, ¿por qué nos pasa en los procesos? Porque evitamos el obstáculo. Está esa piedra enorme allí y tú lo que haces es rodear la piedra. Supéralo, rómpelo, porque detrás de ti vienen personas. Detrás de ti viene un esposo o una esposa. Detrás de ti viene un hijo o una hija. Detrás de ti vienen familiares, hermanos, primos, tus propios padres. Y ellos van a encontrarse con un obstáculo que estaba allí, que tú pudiste romper. Ya luego a ellos les tocará atravesar sus propios obstáculos. Pero cuando nosotros somos los que rompemos, los que iniciamos, a nosotros nos toca más duro. Sin embargo, dijimos que hay algo que nos impulsa a correr y es el fuego encendido del Espíritu Santo en nosotros. Lo que va a hacer que aquellas personas te vean como ejemplo de fe, de perseverancia en la carrera, también va a ser lo que te va a ayudar a ti a romper los obstáculos. Esto seguirá siendo algo alucinante para aquellas personas y van a decir, yo quiero esto. Pero para lograr esto, ya tú corriste, ya tú pasaste otros obstáculos. Cuando el pueblo de Israel podía entrar a Canaán, no entró y siguió dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Ya estaban en las puertas de Canaán. Sin embargo, 10 dijeron, no se puede, la tierra nos traga, los gigantes nos cogen. A pesar de que había formas que habían visto, de hecho trajeron ejemplos. Ellos trajeron frutos de allá y decían que eran enormes. Sin embargo, no, prefirieron seguir dando vueltas. Nosotros no vamos a rodear los obstáculos. Nosotros vamos a vencer los obstáculos con el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos procurar tener una disciplina para hacerlo. Ser cristianos disciplinados. Ser cristianos ordenados. Porque Dios es un Dios de orden. Y si nosotros como hijos de Dios no somos ordenados, no estamos siguiendo el ejemplo que nos da el Padre. Despojémonos de todo peso. Qué difícil es correr una carrera con peso. Tenemos que despojarnos. Porque, ¿cuáles son esos pesos? A ver, no son pesos colombianos, ¿bien? Eso no se despoja. ¿Cuál sería ese peso del cual debemos despojarnos para hacer? Quiero que entendamos algo. Sí podemos correr la carrera con pesos, sí, pero no vamos a ser efectivos a la hora de correr. ¿Qué peso? ¿O cuáles son? ¿O cuál es ese peso del cual debemos despojarnos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos al decirnos despojémonos de todo peso? Pecado. Y del pecado dice más adelante. Despojando de esas cosas que no nos dejan acercar más a Dios, que no nos dejan estar en más en comunión con Dios. Lo digo por experiencia propia. El viernes cuando llegué a la casa, yo sentí que me quité esa carga de encima. Cuando dije, hasta hoy trabajo.
Era algo que no me estaba permitiendo acercarme más a Dios, tener esa relación más con el Señor. Y Él me estaba hablando hace rato, sino que tenía que esperar esos 3 meses porque tenía que ser procesada, probada y tenía que pasar por todo eso. Porque si yo salía con la voluntad mía y con la que mi esposo hace rato me estaba hablando, no podía pasar esa carrera que hice paz. Entonces, gloria a Dios por eso, porque en esos 3 meses vi la mano de Dios como siempre la he visto desde que estamos en los caminos de Él, y aún no estamos en los caminos de Él, la he visto siempre, y fue el que me ayudó a pasar por esos procesos, por esas dificultades, por esas pruebas, porque tuve hasta tentada por el enemigo, pero Dios me dio su mano poderosa, porque el enemigo quiso tentarme, y con esa tentación que el enemigo iba a hacer, iba a morir espiritualmente, demasiado, fue una tentación muy grande que hubo, pero Dios es tan misericordioso que me libró de esa tentación. Y el viernes cuando llegué a la casa fue algo tan maravilloso y me siento tan tranquila, siento una paz, una tranquilidad enorme al saber que ya no estoy en ese trabajo que me quitaba mucho tiempo estar en comunión con mi Señor y con mi familia. Te despojaste de un peso que te impedía. Entonces ese peso es algo que nos puede impedir a nosotros a correr correctamente. ¿Qué más puede ser peso? A ver, ¿de qué más tenemos que despejarnos como ese peso? ¿Qué más? Gloria a Dios, que hablo con personas que no tienen impedimentos. No hay nada que pese para que sigan corriendo la buena batalla. La vida cristiana a menudo se compara con una carrera. Una carrera. La carrera tiene una meta, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Cómo dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Wow. Porque aunque haya muchos corriendo la carrera, tú la corres individualmente. Tú la corres individualmente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. La salvación es individual. Ayudas a otras personas en el proceso sin tú atrasar. Pastor, qué egoísta. No, es que yo tengo un propósito, y el que otras personas no quieran correr en la misma dirección, yo no estoy capacitado para hacer que ellos cambien de parecer. Quien convence es el Espíritu Santo. Y sabes, muchas veces nosotros mismos colocamos peso en nosotros y son otras personas. No, tú les vas a hacer ejemplo, tú les vas a ayudar, tú les vas a animar, pero quien los va a ayudar realmente a ellos es el Señor. Tú haces tu parte y sueltas y avanzas. Haces tu parte, sueltas y avanzas. Tú no puedes cargar a esa persona para que avance, porque te atrasas tú. Deja que Dios se encargue de lo que es de Dios y el César. No hagamos cosas que la Biblia no dice que hagamos. Debemos estar preparados para toda buena obra. Sí, pero ¿quién te prepara? El Señor. ¿Cómo dice Karen? El caballo, Lista para la batalla. pero la victoria. El caballo se alista para la batalla. El cristiano se alista para la carrera. Pero la victoria viene del Señor. Yo me alisto. Yo hago parte de la carrera. Pero quien me va a llevar a mí es Dios.
así como va a llevar a los demás. O yo pretendo que Dios me lleve a mí, y porque Dios me lleva a mí, yo llevo a los otros. No, Dios no hace acepción de personas. Como me ayuda a mí, me ayuda a Él. Ahora, ¿y si yo soy aquel que quiere que lo cargue? Y si yo soy el que estoy atrasado, y soy el que ando diciéndole al que va más adelante, ayúdame, por favor. No podemos poner la mirada en el hombre. Como les decía, admiramos, pero nuestra mirada está puesta en Cristo, el autor y consumador. ¿Qué mayor ejemplo que Él? Segunda de Timoteo 4:7. Amén. Ahí lo tenemos. He peleado la buena batalla, Segunda Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la la fe. fe. Amén. Oye, tenía ese versículo ahora mismo, ¿eh? Gloria a Dios. Ahora mismo que tenía la batalla. He peleado La buena batalla. la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Vamos, ya está conectado. Esas son las últimas palabras de Pablo. Últimas palabras de él. Ya de las últimas. Tener en cuenta que nosotros no hemos llegado allá. Estamos en el proceso, en el camino. ¿Hay comentarios? Sí, a ver, gloria a Dios. Por ejemplo, la hermana Jimmy puso, muchas cosas generan peso, nuestro yo mismo, dudas, temores, etc. Wow. Aunque eso creo que se puede asociar más a nuestra misma naturaleza A pecaminosa. lo que nosotros llevamos en la carrera, durante la carrera. Yo personalmente, por lo que estaba entendiendo de lo que comentaba la hermana Luz o de los ejemplos que daba usted, es que si el pecado es algo ya interno de nosotros, el peso tiene que ser un estorbo externo. Adicional a lo interno. Pensaba tal vez en algún yugo desigual, por ejemplo, en cuanto a amistades, cosas así por el Sí. estilo. Eso genera un peso, Sí. que es un impedimento para que seamos efectivos a la hora de correr de la carrera. Claro, un matrimonio yo voy a decir, igual que el peso, Es un peso. El no desprendernos de algunas cosas con las que venimos del pasado, genera un peso adicional que no debíamos tener. Hijito. Incluso teniendo a nuestro Señor Jesús como ejemplo, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y dice, sino que se despojó a sí mismo. Y pues, si bien sabemos que Él no tuvo que despojarse de lo que nosotros tenemos que despojarnos, porque Él no tuvo lo que nosotros sí, teniéndolo a Él como ejemplo Claro. de que Él dejó, nosotros también debemos despojarnos de eso que nos impide correr esa carrera, Así. sabiendo que Él lo hizo y es nuestro ejemplo. Que nos impide ser efectivos. Es que, como les digo, hay gente que sigue corriendo la carrera de la fe, pero Dios mío, qué quedado está. Y a veces nosotros, y llega la que avanza al Señor. Señor, yo veo que el hermanito está creciendo, yo veo que está adquiriendo cada vez más fuerza, lo veo más lleno. Y yo, Señor, yo tengo 10 años en el Evangelio y él nada más tiene 4. No se habla bien. Si las aprendiéramos. Pero no se trata del tiempo. Se trata de que tal vez esa persona está corriendo mucho más efectivamente la carrera porque se despojó de lo que tú no te has querido despojar. Las corazón. personas las cogió rápido, que es lo que Y tienen que muchas hacer. veces el Señor nos llama a que nos despojemos, nos llama, nos hace ese llamado de una u otra forma, por medio de una palabra, por medio de un hermano, aún por medio de personas que no son Que no son cristianas, cristianas. nos hablan, nos dicen. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros a veces no estamos atentos a escuchar o a obedecer la voz de Dios, ahí es donde ese peso nos consume. Ese peso nos hace que hasta nos detengamos en la carrera o hasta nos pueda hacer desviar de la carrera. Mira qué tremendo, porque llegar hasta ese punto de desviarnos de la carrera, porque cargamos con pesos que debimos soltar
que debimos entregar al Señor. Él lo dijo, ¿verdad? Venid a mí, los que estén trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? De un peso. Y yo os haré descansar. ¿Para qué? Para que corran la carrera, muchachos. Pero nosotros queremos seguir corriendo la carrera, cargando un peso que ya el Señor te dijo, entrégame. Entrégaselo al Señor. La pastora había añadido algo que creo que coincide más con este tema del peso, ¿no? La pastora había colocado, son cargas, afanes, angustias, preocupaciones. Hay que descansar en Dios. Hay que descansar. Y sí es cierto, porque estas cosas obedecen más a situaciones realmente. No es tanto Y nos detienen. una cuestión interna de uno. Y nos hacen detener en la carrera, nos distraen en la carrera. Y recuerda que hay alrededor una gran nube de testigos. Como dice el Salmo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Imagínate un alma abatida corriendo una carrera. Eso le pasa al cristiano, ¿no? Claro. A mí me ha pasado muchas veces que he estado bajoneado y Necesitamos- ¿cómo voy a correr esa carrera? Necesitamos soltar el peso. Tú que eres deportista, Ah, tú sabes que nosotros, ¿te imaginas a Andrés jugando un partido de fútbol con un peso encima? No va a rendir. No puede jugar. No va a rendir. Él puede estar en el juego. Mira que tremendo, porque hay cristianos que están en la carrera. Pero peso. el peso. Y entre más peso, menos rinde. Y el Señor te dijo, antes de entrar al campo, suelta el peso. Entrégamelo. Eso también nos sucede que muchas veces soltamos ese peso, seguimos la carrera y más adelante nos encontramos con lo mismo. Para saber si de verdad superamos eso o si lo volvemos a cargar y corremos con eso. Gloria a Dios, porque Dios nos da esa oportunidad. Dios nos está mostrando que lo hemos superado. Entonces llega esa prueba. De nuevo. Y nosotros decimos, wow, lo superé. Gracias, No, Señor. ya sé cómo superar esto. Esto Ya. no me va a volver a Y hacer las veces que se presente, ya no va a ser un obstáculo. Ya no va a representar. Y cada vez menos. Cada vez va a ser menos significativo. Hasta que esté totalmente superado. Pero no vamos a tener una carrera sin obstáculos. Siempre en nuestra carrera va a haber obstáculos. Gloria a Dios por los obstáculos. Y Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis Aflicciones. Y dijo también que a través de múltiples tribulaciones, es que no va a ser fácil. ¿verdad? No va a ser El fácil. camino no es fácil. Pero todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, los que nos van a ver, tenemos una carrera por delante. Así que pues, agua, No agüita. ya ven. Allá. Muy bien. Acabado la carrera. Entonces, tenemos una carrera por delante. Y lo primero que hay que hacer es deshacernos de todo peso y deshacernos de todo pecado. Esa es la parte que viene. Nos hace. Esa parte me gusta, me gusta. Amén. Deshacernos de todo pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Es pecado. ¿Quiere decir bueno, cualquier forma o conducta de rebelión, de desobediencia con el mandamiento del Señor expresado en su palabra. Cualquier manera en que nosotros manifestemos una obra de la carne, cualquier forma en que se dé esta obra, cualquier conducta específica que la Biblia prohíba o cualquier conducta específica que la Biblia dice que hemos de actuar así, no lo hacemos. Es pecado. El pecado nos impide acercarnos a Dios. Es una barrera. Ahí ya
Por eso estamos muertos en delito de pecado si no tenemos acceso a Dios. Mira Por que eso el tremendo. mundo afuera no tiene comunión con Dios por el pecado. Mira qué tremendo, el pecado nos impide acercarnos. Si hay algo que aleja a los hombres de Dios, es el pecado. ¿Verdad? Y si estamos corriendo una carrera, la estamos corriendo hacia aquí. Hacia Dios. Entonces, ¿para qué estás corriendo si estás lleno de pecado? Estás como si estuvieras en una bicicleta, en una caminadora estática. Y puedes correr todo lo que quieras y ponerle el máximo rendimiento y corre y corre y corre. Pero que Que estás ahí mismo. ay, mira. Porque si estás lleno de pecado, no te vas a acercar a Dios. Por mucho que tú corres. Esto no es de que corre, es de que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Y nos habla hoy a través de su palabra por ella. Y nos dice, despréndete de todo peso y del pecado. Desprendámonos de todo aquello que no agrada a Dios. Desprendámonos de todo aquello que la Biblia anuncia como algo que no proviene del Señor. Pastor, el ejemplo más claro ahí fue cuando Dios le dio la espalda a su hijo, ¿no? Hijo, Cuando se hizo pecado del Señor cuando Jesucristo. ya no lo escuchó ni nada. El pecado que cargó en nosotros, ¿no? Cuando Jesús le dice, ¿por qué me has abandonado? Tremendo. Si vas a correr una carrera y tienes mucho peso, no vas a poder avanzar. Te vas a frustrar y vas a desviar. Porque es frustrante correr y no avanzar. Es que yo leo la palabra, pastor, pero no abandono el pecado. Es que yo oro, pero no puedo dejar el pecado. Es que yo ayuno y vigilo, pero no dejo el pecado. Es que la maledicencia en mi boca siempre está, aunque yo busque orar, ayunar. Es que la contienda, el chisme, siempre está en mi vida, aunque yo me la paso ayunando para que muera esa carne. Nosotros estamos corriendo, esa persona está corriendo en una bicicleta estática, en una caminadora estática, y no está avanzando, porque el pecado no te acerca a Dios, te aleja de Dios. Por eso no empieces a correr locamente. Primero, despéjate de todo peso. Ya lo habíamos dicho, el versículo en Mateo 11, 28. Pastor, una pregunta ahí, Sí, perdona. Y bueno, hablando para todos, cuando no podemos avanzar por el pecado que mora en mí, ¿cómo hago para poder avanzar? ¿Cuál es la solución ahí? Ir a Cristo. Ir a Cristo. El que convence, primero nosotros debemos estar convencidos del pecado que mora en nosotros. Y el que convence es el Señor. Y acuérdate que el Espíritu de Cristo vive en ti. Y entre nosotros busquemos mayor intimidad con Él, mayor relación con Él. Nosotros vamos a enamorarnos del Espíritu Santo, de su presencia. Y nosotros vamos a querer permanecer en Él por encima de las demás cosas. Es decir, eso adquieres temor del Señor. Temor de no sentirlo cerca. Temor de fallarle o de contristarlo. Temor de apagarlo. Y eso te va a llevar a caminar conforme a lo que Cristo establece. Recuerda que el Espíritu Santo es quien te guía a Cristo, te guía a toda verdad. Él está ahí siempre contigo porque Él vive, el Espíritu de Dios vive en ti. Nos ayuda en la debilidad. Nos ayuda en la debilidad y te redarguye cuando el pecado quiere
ser más influyente en Él, en ti, que Él. No, cuando tú le permites eso, entonces llega a redarguir y tú tomas la decisión de seguir en el pecado o poner todo en su lugar, en el orden que Dios estableció. La tentación va a seguir. Por eso la oración modelo dice que no nos dejes caer, porque la tentación es constante. Entonces el enemigo no va a dejar de tentarte a pesar de que tú hayas entregado tus cargas al Señor. El enemigo no va a dejar de tentarnos, la tentación va a ser. Pero es ahora el momento donde tú le dices, no me dejes caer. Líbrame del mal. Y sigue corriendo la buena batalla. Sigo corriendo la carrera. Mateo 11, 28, ya conocemos el versículo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermoso es correr esa carrera descansado. Y ahí adelante sigue hablando también referente a eso, pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira qué tremendo. ¿Te imaginas competir en una carrera cansado? ¿Cuántas veces tendríamos que llegar a Cristo para descansar? El Señor cada vez que tú vayas te va a recibir. Ven las veces que quieras. Permanece en Él y permanecerás en descanso. Pero al correr la carrera cargado no tiene ningún sentido. Ve a Cristo y descansa. Pero la carrera está dura. Ve a Cristo y descansa. Acabé de ir. Él está esperando por ti, porque te ama. Ve las veces que quieras. Él está esperando. ¿Estás cansado? Ve a Cristo. Pero acabé de descansar. No importa, sigue descansando. Señor, mira a María. Yo estoy aquí haciendo los oficios. Estoy lavando, estoy planchando, estoy barriendo, estoy sacudiendo para que tú veas la casa hermosa. Y mira a María, Señor. Y el Señor le dijo, ella escogió la mejor parte, Marta. Y nosotros no escogemos la mejor parte. Escoge la mejor parte, descansa en Cristo, camina. Avanza en la carrera, descansa en Cristo. Señor, no estoy cansado, pero quiero ir a ti. Ahí está Él. Sigue, avanza, persevera. El camino no es fácil. Necesitas descansar. Él te dijo dónde tienes que ir. La Biblia te dice dónde debes ir. Descansa en Cristo. Descansemos en Él. Y sigamos ya sin peso. Jesús dijo es que mi yugo es fácil, ¿no? Y ligera mi carga. Sí. El yugo es fácil, porque vas con Él. El yugo te une a Él. Y la carga es ligera. Y ahora que le entregamos a Cristo nuestras cargas, arrancamos con la carrera. Iniciamos la carrera. ¿Cuántas veces tengamos que iniciar diariamente? Las veces que tú quieras. Ve a Cristo, arranca tu carrera otra vez. Descansa en el Señor, arranca la carrera otra vez. No te distraigas en la carrera. Llegó una distracción, voy a Cristo. Llegó un obstáculo, voy a Cristo. Él me dijo. Pero hay algo más que tenemos o que traemos del mundo, y como dijimos, es el pecado. Eso viene con nosotros. El pecado también es otro obstáculo para que esa carrera sea efectiva. Si hay pecado en ti, si hay ataduras en ti, si hay cadenas, si hay cepos que te inmovilizan, va a ser mucho más difícil.
mucho más difícil. Que sea el Señor, que es el que nos hace libre de todo peso. Que sea el Espíritu Santo, que donde está el Espíritu Santo allá hay libertad. Él nos hace libres. Qué hermoso es correr libre, ¿verdad? Esa carrera, sin tanto peso. Libres. Ahora, empezamos a correr. Empezamos a correr. Ya estás liviano, pero todavía no empiezas a correr. Pastor, ya voy a correr, ya estoy que me corro la carrera de la fe. Espérate, ya dejaste, ya soltaste, te liberaste de todo aquello, ¿verdad? Pero antes de arrancar, también tienes que adquirir algo. También tienes que obtener algo, también tienes que proveerte de algo. ¿Qué necesita un atleta? Aparte de su preparación física para correr una carrera que no es corta. Si es corta la carrera, no necesitas mucho, solo despojarte, desprenderte y correr. Pero si la carrera es larga, vas a necesitar algo adicional. El atleta necesita agua. Hidratación constante. ¿Cierto que sí? El atleta necesita agua para correr esa carrera. Cuando nosotros espiritualmente hablamos de esa agua, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Como ríos de agua viva. Necesitamos abandonar muchas cosas, pero proveernos de un elemento esencial, de agua viva. Necesitamos al Espíritu Santo. Corramos con paciencia. Dice, ¿verdad? ¿Sí dice así? Sí, corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el Espíritu Santo trae amor, gozo, paz. Necesitamos al Espíritu Santo para poder correr esta carrera. La paciencia que viene de Él. Ahora, ya lo tenemos, ¿verdad? Él vive en nosotros. Ahora levantamos nuestra mirada y vemos un camino. Hay una carrera, hay una meta, hay una victoria que está esperando por nosotros. Una carrera, una meta que está esperando por ti. El versículo 2 de Hebreos 12 dice, puesto los ojos, allí vamos a poner los ojos. Van a haber muchas cosas que van a intentar distraerte. El hermano no me saludó cuando entré a la iglesia. Yo tengo los ojos en Cristo. La iglesia estaba sucia, las escaleras. Yo no fui más para ese lugar está sucio. Yo tengo los ojos puestos en Cristo. El pastor, los zapatos no le coincidían con la camisa. No voy más porque ese pastor no sabe combinar la ropa. Yo tengo los ojos. En Jesús. A mí cuando no me saludan, ¿sabes qué hago yo? Poner los ojos en Cristo. Los saludo yo. Entonces, tremendo. Puesto los ojos, ¿en quién vamos a poner los ojos? No vamos a poner los ojos en las personas. La llamo para que me saluden. Sí, hay personas que ponen la mirada Sí. no en Jesús, sino en el pastor. Porque yo he visto pastores que se han equivocado, Muchas que han veces pecado y ya la gente se va a la iglesia se va de la iglesia. y se apartan de Dios. No pusieron los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Poner Jesús. los ojos en el hermano. En el hermano, en la hermana, en los líderes. No, ponga los ojos. En Jesús. Yo voy para la iglesia a oír la palabra, no a los hermanos. El cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando
en oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La última recomendación indispensable para alcanzar la victoria es poner los ojos en Jesús. Amén. La carrera va a estar, los obstáculos van a seguir, pero tus ojos no están puestos en los obstáculos. Los ojos no están puestos en lo que está en los testigos. Tus ojos no están puestos en lo largo que es la carrera. Tus ojos están puestos en Jesús. Amén. Obstáculos, adversidades, situaciones, pero los ojos permanecen en Jesús. Pastor, ¿puedo decir algo? Mire que había un hermano en la iglesia, me contó el pastor la historia, pues, él siempre se decía elegante, de traje y todo, era muy fiel al Señor. Un día un niño dejó un chicle ahí pegado en la silla y se sentó, se le pegó en el traje y nunca más volvió a la iglesia. Se apartó de Dios por eso. Santo. Sí. Que le dañó el traje. Le dañó el traje el chicle, mira eso. Pero tremendo, ¿no? Pero estaba para que lo mirara, para que lo admirara. Y eso lo apartó de Dios. Lo apartó de Dios. Él se apartó de Dios no por el chicle, era por su propia concupiscencia que tenía en sí. Así que los ojos, pues el pastor. Y que ponga los ojos en el pastor, santo, se va de la iglesia. En la pastora tampoco. En los líderes tampoco. En la iglesia tampoco, en nadie. Ni en el lugar. Porque van a decir, ay, mira, yo vi a la iglesia de allá, está más bonito, y tiene un no sé qué, y tiene no sé cuánto, y tiene no sé dónde. Muchos lo hacen. No, nosotros no podemos, cierto que lo En hacen. Barranquilla una vecina, cuando ella conoció a Dios hace años, se apartó por unos días con una servidora. Bueno, Pero hoy en día trata en la iglesia y volvió y dice que yo soy muy madura. Sí, Ella misma claro lo que sí. reconoció. La Biblia dice, puesto los ojos, En Jesús. el autor y consumado. Nosotros con nuestros ojos en Cristo y nuestra vida llena del Espíritu Santo, vamos a terminar esa carrera apropiadamente, vamos a llegar a esa meta de una manera apropiada y vamos a ser ejemplo para otras personas. Claro que sí, vamos a evangelizar con nuestra boca, es necesario, pero también con nuestro testimonio. ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Cómo estás tú, amado, amada, corriendo la carrera? ¿Cómo vas en el camino de la fe? ¿Cómo estás llevando tu vida como cristiano? ¿Lo estás haciendo correctamente? ¿Tus ojos están puestos en Cristo? ¿Estás proveído de esa agua, de ese Espíritu Santo? ¿Estás abandonando, dejando todo atrás? Para terminar, el versículo 2 dice, Jesús se sentó a la diestra del Padre. ¿Dónde se sentó? Hay recompensa. Hay recompensa. Pero la recompensa no es para todos. Es para los que vencen. Es para los que llegan hasta el final. No es cuánto tiempo demoraste en la carrera. Es si llegaste al final o no. Llega al final. Ese es el llamado que Dios te hace. Pastor, quiero decir algo, Señor. qué pena, yo sí hablo. No se hable. Y estaba viendo una cosa de fútbol de los que convocan a la selección brasilera, los mejores. Sí. Yo me puse a ver eso y bueno, convocaron a los mejores, pero el Espíritu Santo me habló a mí ahí. Y Él me ha convocado a mí también para el reino de los cielos, para sus caminos. Y muchas veces, porque eso trae mucha alegría. Claro. Pues aquí terrenalmente, ¿sí o no? Jugar en la selección y ser un jugador de Colombia. Total. Pero en el cielo, que cuánto mayor. El llamado que Dios nos hace a nosotros. Imagínense, no, eso no le da importancia, pero Él nos ha llamado a nosotros para algo más grande, Algo mucho eterno, más. algo que no podemos, Tremendo. ¿sí o no? Tremendo. A pelear, a luchar esa carrera. De hecho, con lo que decía Andrés, el mismo versículo 2
decía por qué tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. También está muy relacionado con el versículo de Filipenses que le gusta tanto a Karen, porque él nos habla del ejemplo que Él nos dio. Porque, ¿qué es lo que dice el ejemplo que Él nos dio? El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, que el Señor Jesús no estaba pensando, como usted lo decía ahorita, qué tan larga era la carrera, qué tan difícil era la carrera, qué obstáculos había en la carrera, sino en la meta de la carrera, en la salvación que Él iba a traer a nosotros por medio de eso. Y que nosotros también debemos seguir ese ejemplo y tener en nuestra mente la meta. Seguir el ejemplo de Jesús en ese sentido, de tener los ojos puestos en la salvación. En la salvación. Como usted lo decía ahorita, esa es la recompensa a pesar de todas las dificultades de la carrera, y por eso vale la pena. Amén. A través de múltiples tribulaciones, pero vamos a llegar. Amén. Todos en el Cristo vamos a llegar. Solamente va a llegar Andrés y gloria a Dios. Todos vamos a llegar. Yo sí quiero llegar. No vaya a Sí. decir, no diga que aquí nadie se salva, Cara a porque cara, ¿cómo ¿no? así? Cuando se hace momento y no era Cristo. No, y mira qué hermoso de esa parte de despojarnos de. Tenemos que despojar. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. ¿Alguien quiere dar alguna reflexión acerca de lo que... Yo quería aportar un versículo que tiene que ver con lo que dice mi hermano Gerardo, Apocalipsis 2:10. Lo hemos leído, pero Claro que sí. que es como necesario en esta conversación. ¿Sí? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos a vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Y lo más hermoso donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Estamos esperando por esa corona. El Señor ya la tiene allí en la meta. Aquellos que lleguen hasta el final, perseverando, firmes y constantes, con su mirada puesta en Cristo, llenos del Espíritu Santo, vamos a llegar. Los obstáculos van a ser superados. Amén. Seamos el ejemplo. Primero nos despojamos, luego nos llenamos del Espíritu, pusimos la mirada en Cristo y arrancamos. Dios es bueno. ¿Alguien más quiere decir algo para finalizar?